y tu Santo Espíritu en nuestros corazones, oh Dios de la gloria, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. Señor, oh Santo de Israel, te pedimos en esta hora que tú nos guíes, que seamos enseñados, oh Santo, a través de tu bendita palabra, por la guianza de tu Santo Espíritu. Tómanos en tus manos para hablar y para oír atentamente, Señor eterno, oh Dios de la gloria, y solo digamos palabra de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es suficiente o basta con mirar a nuestro alrededor o poner cuidado, atención, y nos daremos cuenta cómo la humanidad se deteriora cada día. Hablando de aspectos o en cuanto a aspectos morales se refiere, vamos a hablar de quizás de principios y valores éticos, culturales, morales, espirituales, religiosos, como usted quiera tomarlo, quizás educativos o cristianos, si lo quiere ver así. Es tanta la decadencia que cada vez más podemos mirar con mayor intensidad la injusticia, la perversidad, la envidia, los homicidios, los pleitos, la mentira, la contienda, las maldades. Gente cada vez más que aborrece más a Dios. Gente que es desobediente a los padres. Esa parte la podemos ver en Romanos. Habla de todo ello. La necedad del hombre. Los hombres sin misericordia. Soberbios, altivos. Desamor. No tienen afecto natural. Les da igual matar a uno ahorita y más al rato otro y por nada. Entonces decimos que va en decadencia la humanidad. Con solo mirar a nuestro alrededor podemos darnos cuenta de lo que está pasando en todas las edades. Adultos, jóvenes, adolescentes, niños hoy ya están involucrados en todo esto y cada vez se deteriora más. Alguien dijo por ahí, si no quieres castigar al adulto, educa al niño. ¿Sí? Algo sabio. La educación cristiana es un tema básico y fundamental en la Biblia, que no debemos quitarle mérito o darle poca importancia, sino por lo contrario, debemos de ser diligentes, aplicarnos, llevarlo a cabo con prontitud, darle la importancia que tiene por lo que ya dijimos, que está sucediendo y aún más está por suceder. Así que, hermanos, llevemos a la práctica en nuestra vida, en nuestros hogares, en la iglesia, la educación cristiana. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de la educación cristiana, que es muy básica y muy importante. No se nos tiene que pasar por alto, no se nos tiene que olvidar. Es un tema que encontramos en la Biblia. Yo le invito a que abra sus Biblias conmigo en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 78. Vamos a hablar, dijimos, de la educación cristiana. Salmo 78, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8, y dice así esa porción: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Puede sentarse. Dijimos que vamos a hablar de nuestro tema, educación cristiana. Según la palabra, puede sentarse, puede tomar su lugar, descanse. Según la palabra que estamos leyendo, lo primero es, 2 puntos solo vamos a ver. Lo primero va a ser los principios cristianos. Los principios cristianos nos corresponde a los padres, dice aquí, enseñarlos. ¿Sí? Sí, está conmigo ahí en el versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido, que ¿quién dice? Que nuestros padres nos las contaron. Y en el versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en. Esas cosas tenemos que enseñarle a los hijos. La provisión de Dios, el cuidado que Dios tiene de nosotros, los planes y los propósitos de Dios, la deidad de Dios, la paternidad de Dios. Wow, es mucho, ¿eh? Y podemos decir, etcétera, etcétera, y puntos suspensivos tal vez. Hay mucho que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? Hay una finalidad que dice el Salmo al final, para que aprendan a poner en Dios su confianza. ¿Ok? Entonces, si seguimos hablando de principios cristianos, ya hablamos de Dios, el Padre, entonces vamos a hablarles de Cristo, que es Jesucristo, que de Cristo, qué pasó con Cristo, por qué vino Cristo, la salvación por medio de Cristo, la vida eterna a través de la cruz y todo lo que conlleva ahí. A eso nos corresponde a nosotros los padres, enseñarle a los hijos. Eso es educación cristiana. Deberíamos de estarlo haciendo. Si lo está haciendo, amén. Sí, póngase una palomita. Y si no lo está haciendo, como en la escuela, ¿sería qué? Pongámonos un tache. ¿Sí? Sí, porque eso es un mandato de la palabra. Es nuestra misión, es nuestro primer ministerio como padres que nosotros tenemos. No podemos descuidar la casa, no podemos descuidar los hijos y ser, por ahí hay un dicho que dice que a veces nos convertimos en candil de la calle. Queremos alumbrar a todos allá afuera, queremos ir a predicarle a las naciones y nuestros hijos están perdidos o se están perdiendo o ya, usted dice, ya no quieren venir a la iglesia. Quizás porque no estamos dando educación cristiana. Traerlos a la iglesia no es educación cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se da cuenta de que no hay bases? Solamente lo que escuchan. Si a veces nosotros como que no se nos queda mucho. ¿Sí? Nosotros enseñamos a nuestros hijos desde nuestra casa. Y si seguimos hablando acerca de lo que son principios cristianos, podemos hablar del Espíritu Santo. Y seguimos enseñando acerca del Espíritu Santo, acerca de su obra desde la creación, acerca de cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta hoy, cómo obra hoy, dónde habita, cómo y por qué, cómo guía, cómo nos enseña el Espíritu Santo. Eso le corresponde a usted, si es padre, enseñárselo a sus hijos.
Tenemos que darnos el tiempo. Si no tenemos tiempo para ello, allá afuera se lo van a enseñar de otra forma, que a lo mejor no nos va a gustar. Tenemos una gran responsabilidad y hay algo que sabemos. De por sí, ya el ser humano tiene una necesidad de Dios dentro de sí. Hay una necesidad de un ser, de buscar. Y si nosotros no estamos impartiendo educación cristiana en nuestras casas, déjeme decirle que ese hijo o esa hija, tarde que temprano se va a acercar a Dios, pero no sé a cuál Dios. Recuerde que hay muchos dioses, hasta el diablo es mencionado como un dios. ¿Sí? Y de pronto alguien dice por ahí, pero si eso no se lo enseñé yo. Yo no le enseñé que anduviera ahí los 28 llevando su mono allá, y caminando, y eso no se lo enseñé. Sí, pero tampoco lo otro. Sí. No basta con traerlos a la iglesia, no es suficiente. Es más, quizás decimos nosotros la oración es parte, pero no es suficiente. Sino que nosotros tenemos que, por eso dice ahí, que hemos oído y las hemos entendido. Que nuestros padres nos las contaron y no las encubriremos a sus hijos ni a los otros que vienen, o sea, a los hijos y a los nietos, y nos corresponde a nosotros siempre impartir esa educación cristiana. Si no, veamos lo que está aconteciendo. Si ya tenemos hijos grandes y ya no vienen a la iglesia, o ya no quieren venir, o ya no quieren nada, o de pronto se empiezan a rebelar, es porque no han entendido, porque quizás nosotros no hemos sido constantes en esa parte de enseñarles acerca de Dios, para que aprendan a poner en Dios su confianza. O tal vez no estamos siendo testimonios en nuestra casa. Les decimos algo a nuestros hijos, pero hacemos nosotros otra cosa diferente. Eso es descontrol en la vida de los hijos. Y lo que estamos enseñando, entonces no lo estamos enseñando bien. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que tenerlo presente en nuestra vida. Enseñarles los principios cristianos a nuestros hijos. Usted, yo digo usted, cuando su hijo aprendió a leer, lo primero que debió haber compradole fue una Biblia. Eso es un principio cristiano. ¿Sí? Una Biblia. Hay Biblias que son ilustradas para niños, y usted le compra una Biblia porque usted anhela que ese niño sea instruido en la palabra. ¿Sí? Si no lo hizo así, hagamos lo que sigue. Tenemos que tomar esto, hermanos. Ya, mire, hay algo que yo veo en la Biblia. Cuando Dios dice algo y lo repite otra vez en el mismo párrafo, es porque es de suma importancia. ¿Sí? Es para que usted y yo nos demos prisa. Es para que usted y yo seamos diligentes. Es para que usted y yo, ¿sí?, estemos como que a las vivas y veamos que a Dios es un tema que le importa mucho que nosotros llevemos a cabo. Por eso ahí dice: escucha, pueblo mío, mi ley, e inclina tu oído. Casi viene siendo lo mismo, ¿no? Inclina tu oído y escucha. Pero Dios está insistiendo en lo mismo para que usted y yo entendamos cuán importante es que podamos caminar todos juntos en el camino. Yo doy testimonio que es maravilloso, y los padres que tienen sus hijos y que están ahí y aún que están sirviendo, es una bendición. ¡Wow! Es una bendición gloriosa de Dios. Es una honra de Dios para su vida, para nuestra vida, para todos aquellos
que está sucediendo esto, porque seguro están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y mire, hermano, Dios honra, dice, a los que le honran. Y Dios honra su palabra. Y si Él ha dicho que así es, así será. Entonces, yo decía, no voy a ver citas para no alargarme mucho, pero es todo lo que nosotros y mucho más que nosotros debemos de enseñarle y estarle enseñando a nuestros hijos. Yo le digo, hermano, si usted lo está haciendo, siga haciéndolo. Y si usted lo medio está haciendo, pues hágalo bien. Y si usted no lo está haciendo, comience a hacerlo. Porque para eso es la palabra. Para eso se nos da la palabra. Ok, en cuanto a principios cristianos, estamos diciendo de qué se trata el asunto. Ahora bien, el otro punto, para no tardarme mucho ahí, es acerca de los valores cristianos. ¿Sí? Definamos el principios cristianos como algo universal. Son mandamientos universales, como por ejemplo el creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, el diablo, pero cree en Dios. ¿Sí? Eso es algo universal. Esos son los principios. Y los valores es algo que te caracteriza como persona, ya sea buena o mala. Esos son los valores. Algo que aprendes y lo pones en práctica. Como por ejemplo lo que dice ahí donde estamos dando lectura en el 78. Dice en el 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mire, esta es una cadenita, hermano, ¿sí? Y está hablando de la ley de Dios. Yo instruyo a mis hijas para que ellas a su vez instruyan a sus hijos, y ellos a su vez a los hijos de los hijos. De eso se trata cuando dice la palabra de Dios que Dios, hay una bendición de Dios hasta 1000 generaciones. Pero de eso se trata. Usted y yo, mire, yo no sé si usted lo ha entendido así, pero usted y yo estamos en pacto con Dios. ¿Sí? Estamos en un pacto con Dios. No se trata nada más que venimos a la iglesia, le cantamos a Dios, le decimos que Él es bueno y que lo necesitamos y tal, sino estamos en un pacto con Él. A nosotros hay cosas que nos corresponde llevar a cabo, hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Si no, pudiéramos decir que en pacto de hombres se invalida. Sí, porque cuando hay un contrato, si alguien rompe o alguien quebranta algo del contrato, entonces el mismo contrato tiene por ahí algo que dice, entonces es invalidado el pacto. ¿Sí? Se invalida por esa razón. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que si nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer, nuestros hijos se van a perder. Eso es real, eso es verdad. ¿Sí? Dios en su misericordia, porque nosotros podemos estar orando por ellos toda la vida, porque eso nos pasa a nosotros. Podemos orar por ellos toda la vida y Dios en su misericordia, a lo mejor por ahí, ya cuando se casan o no sé, Dios hace algo y se acuerdan de lo que un día quizás les dijimos y Dios los salva. Por la promesa que hay ahí en la palabra. Pero nosotros pudiéramos evitarnos muchas cosas en cuanto a eso. Si nosotros, por eso dice, la notificó a los padres para que ellos a su vez la notificaran a sus hijos. Para que siguieran, haz de cuenta que esto viene de Dios a los padres a los hijos y los otros hijos y a los otros hijos y a los que siguen. Cuando menos si no ganamos almas de gente que no conocemos, ganémonos a nuestros hijos para Cristo. ¿Sí? Así ya no solamente somos padres terrenales, sino también nos convertiremos en padres espirituales. Porque ahí hay una complicidad. ¿Ha oído acerca de los padres espirituales? Nosotros estamos aquí para apoyar.
¿sí? Y podemos convertirnos en padres espirituales. De ustedes, hermanos, y de sus hijos también. Pero esto es una cadenita de un trabajo. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. ¿A dónde se aprenden los hijos las tablas de multiplicar? ¿A dónde se la aprenden? En la escuela le enseñan que se la debe de aprender, pero ¿dónde se la aprenden? En la casa, y usted está ahí. Es más, si usted no se la sabía, ahí se la aprende, porque ahí está repitiéndole 2 por 2 y 2 por 3 y 2 por 4, y ahora la del 3, y ahí los oye como, bueno, así éramos, ¿no? Y como una cancioncita, y todos los días, y ya te aprendiste las tablas, y otra vez, y se la tiene que aprender en la casa, no en la escuela. En la escuela ya nada más va a decirle el maestro, a ver, dime la tabla tal, y tan, ya, porque se la aprendió. ¿Dónde se la aprendió? ¿Y quién fue cómplice para eso? Los padres. Los padres estuvieron ahí y dándole, y otra vez, y otra vez, y a veces hasta cocos, y órale, ¿cómo que 2 por 2 son 6? Son 4, ¿sí? Sí le dieron un, o no, a mí sí me dieron así como que, un zape, ¿cómo que 2 por 2 son 4? O 2 son 6, o 2 son 8, porque lo decíamos como no era, ¿sí? Hasta que, ¿qué? Y a los que nos pasó eso en casa, hasta el día de hoy no se nos olvida. Y los que no tuvieron esa asesoría en casa, se la aprendieron para decírsela al maestro. Nada más. Porque cuando te aprendes algo por compromiso, luego se te olvida. Sí. El día que se la iban a preguntar, ese día se la aprendió, y ya luego, ahorita está teniendo problemas, aunque es adulto, porque no se aprendió las tablas. ¿Sí? Entonces, eso viene en casa, hermano. Eso viene de casa. Aquí damos enseñanza, aquí damos predicaciones, y luego de pronto nosotros los adultos aún como que no se nos pega mucho, pero la verdadera educación cristiana viene de la casa. Porque ahí no solamente de dicho, sino de hecho le enseñamos a nuestros hijos. ¿Sí? Somos nosotros. La segunda parte decíamos valores cristianos. Dimos lectura ahí. Ahora, un valor cristiano es que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Eso es un valor cristiano. Un valor cristiano es que los hijos aprendan a amar al prójimo. Eso es un valor cristiano. ¿Sí? Un valor cristiano es que nuestros hijos aprendan a temer a Dios. No solo ir a la iglesia, hermano, no que solo aprendan el camino a la iglesia, que aprendan a temer a Dios. Pero nosotros tenemos que estar trabajando en esa educación cristiana. Un valor cristiano es la fidelidad para con Dios. Un valor cristiano es la lealtad para con Dios y para con los demás. Un valor cristiano es la armonía. Un valor cristiano es la reverencia. Un valor cristiano es el respeto que debemos de tener para Dios y las cosas santas. Un valor cristiano es la fe. Sí. Eso es un valor cristiano. Que ellos aprendan a tener una fe sólida. Sí. Para que cuando vayan a lugares como por ejemplo, hay temas que ellos aprenden en la escuela, en algunas etapas lo ven así de paso, pero como por ejemplo cuando llegan a las universidades, hay temas que ellos lo debaten ahí. ¿Sí? Y entonces, si ellos no tienen una fe sólida, ahí van a empezar a fluctuar. Ahí se van a dar cuenta, tanto nosotros como los padres y ellos, que no estábamos verdaderamente cimentados. Y resulta que ya viene el joven diciendo que es descendiente del mono, ¿no? ¿Sí? Y ya empieza a creer muchas otras teorías, muchas otras cosas que les enseñan ahí en la escuela, y empieza a fluctuar en cuanto a lo que sabía de la palabra, y empieza a poner en tela de juicio y en duda lo que dice ahí la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta que nos faltó la educación cristiana. ¿Sí? Que nosotros como padres, en esa parte espiritual, fallamos o estamos fallando.
¿sí? Desde casa se le dan a los hijos los valores. Miren, yo quiero que vean conmigo aquí sí una cita en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Está hablando de valores cristianos y dice Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero hay un principio que nos enseña Pablo ahí, en el contexto que sigue, cuando dice: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aprender, recibir, oír y ver. Aprender, recibir, oír y ver. ¿Sí? Son fundamentales para la educación cristiana. Decíamos, si nosotros le decimos a nuestros hijos algo y hacemos otra cosa, entonces estamos haciendo un descontrol grande en sus vidas. Otra cita muy conocida. ¿A quién le corresponde los valores cristianos? A los padres también. Deuteronomio dice en el capítulo 6, versículo 4: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto que dice, hermano, en cuanto a la palabra, dice que no demos sueño a nuestros ojos sin atender esto que dice la palabra. A eso se refiere, por eso dice: la tendrás ahí, le dirás a tus hijos, la repetirán cuando andes en el camino, cuando te levantes, escríbela ahí, escríbela allá, escríbela por acá. Déjame decirle algo: mientras tus hijos vivan en tu casa, no importa que ya sean mayor de edad, te tienen que escuchar. Mientras vivan debajo de tu techo, te tienen que escuchar. Y te van a escuchar. Sí, eso tiene que ser así. No puedes decir: no, pues es que como ya está grande, pues ya, ¿no? ¿Sí? Estás grande, pero vives bajo mi techo. Estás bajo mi tutela. Y por eso me vas a escuchar. Tienes que sentarte a escuchar. El día que no quieras escuchar lo que te estoy diciendo, es porque tú ya vives aparte, es porque ya tú te pagas lo tuyo, es porque yo ya no tengo nada que ver en esa parte, y pues también te voy a decir, aunque no te guste quizás, pero ya va a ser más algo que, porque ya estás por allá. Pero mientras estés en mi casa, me vas a escuchar, me vas a oír. ¿Y de qué vas a oír? Acerca de los principios cristianos, acerca de los valores cristianos, y que tenemos que contrarrestar eso. Mire, hermano, hoy hay muchas cosas donde ellos aprenden cosas que van en contra de los valores cristianos, en contra de la educación cristiana, y la tienen a la orden del día. En muchas redes sociales, cada vez sale algo más. ¿Sí? Apenas estoy aprendiendo a usar el WhatsApp, cuando ya que hay otra cosa, y ahora TikTok, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, y ya me quedé atrasado, porque todavía me estoy aprendiendo una cosa y ya salió otra cosa más, y ya no sé qué tanto más haya, es lo que más he escuchado por ahí. ¿Sí? Y por ahí encuentran gente de lo que estamos diciendo. Gente que vive en desobediencia, en desorden, en rebeldía, en muchas otras cuestiones. Y si nuestros hijos no nos ven para imitarnos a nosotros, tratando de imitar a alguien. Así que tenemos nosotros que tener mucho cuidado y tenemos que aplicarnos, hermanos.
¿En la Biblia encontramos ejemplos? Sí. Primero, veamos a Caín y Abel. No vamos a ver la cita, ahí en Génesis. Caín y Abel. Dice que llegó el tiempo en que ellos trajeron una ofrenda a Jehová. La otra cosa que pasó, esa parte, a lo que a nosotros nos atañe en esta hora. A donde encontraron que había que ofrecerle una ofrenda a Jehová. Que de lo que habían cultivado, de lo que habían hecho, tenían que traerle una ofrenda a Jehová. ¿Dónde lo encontraron? Seguramente se los enseñó Adán. Eso es seguro. ¿Sí? ¿Está conmigo? Aquí no hay de otra. Aquí esa parte se la enseñó Adán. Estoy seguro que fue Adán. Isaac, dice la palabra, que cuando iba a ser sacrificado, que llevaban el fuego, que llevaban la leña y el cuchillo. Y él hizo una pregunta. Y dijo, ¿he aquí todo? Él sabía que era todo y faltaba algo. Y faltaba y lo sabía bien, porque si no hubiera dicho, ¿y la gallina? ¿Sí? ¿O el puerco? No, dijo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Opa, está todo, pero ese muchacho sabía cómo se hacía un sacrificio y cuáles eran los elementos para hacer un sacrificio. ¿Quién se lo enseñó? Su padre, Abraham. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, por eso al principio decía, es un tema que no podemos pasar por alto. No podemos así como que ignorarlo, así como que, sí, vamos a la iglesia y ya. El otro domingo vamos a la iglesia y ya. Y nos olvidemos. Yo siempre he insistido, aunque allá te caiga mal, pero siempre he insistido y seguiré insistiendo. Lee tu Biblia con tu hijo, lee tu Biblia, empiézale y órale. Y si no has empezado, empiézale ahora. A partir de ahora, busca la palabra, enséñale a tus hijos. ¿Sí? Así como nos sentamos para ver una película con ellos, así como nos sentamos para ver... Yo le decía algo a mi esposa que es irónico, ¿no? Estaba leyendo, están pasando en la tele una serie, algo así se llama serie, porque siguen secuencias, que se llama La Rosa de Guadalupe. Se dice que esa serie o novela, no sé qué, algo así es, esa la puso ahí la Iglesia Católica para fortalecer la fe de los católicos. Ese es el punto, para fortalecer la fe de los católicos. Y los cristianos ahí estamos, viendo La Rosa de Guadalupe. Sí, sí, eso es irónico, hermano. Sí, de una fuente, lo leí de una fuente que es verdad. La Iglesia Católica plasmó eso ahí para que la fe de los católicos sea fortalecida. Sí, porque ahí la que hace la función de milagros y todo, se supone que es la Virgen, ¿no? ¿Sí? Porque yo estoy seguro, yo me reía porque alguna vez la he visto, ¿sí? Alguna vez la he visto, la historia que pasan ahí, y yo me reía cuando supe eso. Le digo a mi esposa, qué irónico, nosotros los cristianos viendo cosas que es para los católicos, para que se fortalezca su fe. Entonces, es importante pues, que así como nosotros juntamos a nuestros hijos, porque juntamos a nuestros hijos, a lo mejor hoy domingo para comer, y los esperamos, o vamos a algún lado, es importante que nosotros apresuremos nuestros pasos para hacer educación cristiana en nuestra casa si no lo estamos haciendo. Y si lo estás haciendo, amén, hermano, gracias por tu vida, gracias porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? ¿Alguien más? Timoteo. Y Pablo da testimonio de Timoteo. Mire, de que él sí tuvo educación cristiana. Yo quiero que vea conmigo segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Mire, de lo que estamos hablando, aquí podríamos parar en el capítulo 3, porque si usted lee a partir del 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, y lo que sigue diciendo. Pero si usted lee más adelante en el versículo 13, esto es lo que hemos venido diciendo, que va en decadencia la humanidad. Ahora, en el versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Vamos a dejar eso por ahí. Págalo, por favor, no lo necesitamos ahorita. Ok. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego dice: pero persiste tú en lo que, ¿qué dice? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oh, desde la niñez tú has aprendido. ¿Estamos dando educación cristiana a nuestros niños? ¿Sí? No lo estamos haciendo, entonces comencemos a hacerlo. ¿Sí? Ahí lo medio hacemos, pues hagámoslo bien. Ya lo estás haciendo, adelante, hermanos, échale ganas, esfuérzate y Dios te dé la sabiduría cómo guiar. Otra cita que habla de Timoteo es primera de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está hablando a Timoteo de una fe sólida, que fue enseñada desde la niñez, en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. ¿Sí? Y estamos hablando de lo básico, hermano. O sea, mire, algo básico. Ahorita hablando de lo básico, estaba recordando cuando fuimos al instituto, nos hicieron una entrevista 3 y nos hicieron preguntas básicas que como ministro ya te las debes de saber, se supone. Sí, porque enseña la palabra, pues tú debes de saber de la palabra. Y de eso fue lo que nos hicieron. No son ministros porque el instituto es para ministros. A ver, una pregunta. A mí me dio pena porque el otro hermano que no iba con nosotros, el pastor le dijo que le dijera los libros de la Biblia. Con duras penas se lo supo hasta Salmos, y eso que se trastabilló en algunas cosas y se regresaba y lo dijo hasta Salmos. Y le dijo: ¿eres ministro? Si tienes discipulado básico, eso es básico, eso tú lo debes de saber. Esos libros de la Biblia, si tú enseñas la Biblia, tú debes de saber los libros de la Biblia, porque de eso es que tú enseñas, de la palabra. Y eso que ahora sí que como le dijera Jesucristo en Nicodemo, y eso que te estoy preguntando, cositas así como que es de kinder. Sí, y es de kinder y esencial. Ahora, si yo te pregunto, hermano, usted debe de saber esa parte, hermano, debe tener presente todo eso. Su niño debe de empezar a conocer la Biblia, debe empezar a conocer los libros de la Biblia. Eso es lo básico. Es lo básico, hermanos. Su niño, su niña debe de saber quién es Cristo, quién es Dios. Que con el Espíritu Santo, como estábamos diciendo, todas esas cosas se las debe de enseñar tú. No esperes que otro venga a enseñarlo, porque a lo mejor a alguien más se lo enseña transgiversado o de otra forma, de otra manera. En esa parte espiritual el hombre tiene necesidad y de alguna forma
va a adquirir ese conocimiento o aquello que lo llene. Y es por eso que luego andan a los brujos y andan en los adivinos y luego andan con los agoreros y luego andan con todos ellos, porque están buscando llenar esa parte espiritual, ese vacío que hay ahí, que nosotros nos correspondió desde un principio llenarlo con la ayuda de Dios, y no lo hicimos. Sí. Entonces es importante pues que tomemos cartas en el asunto. Bienaventurados, dijera la palabra, los que tienen hijos pequeños aún. Sí. Sí, porque estás a tiempo. Estás a tiempo del principio que enseña la Biblia. Instruye al niño. Ajá. Porque todo lo que le diga se lo va a grabar. Porque ese niño aprende a confiar en Dios. Cuando nosotros incitamos a nuestros hijos a esa parte, no sé si usted ha visto a niños cuando adoran a Dios, ¿sí? Y no les da pena de nada, ¿sí? Y levantan sus manos y hasta lloran. No he visto niños así que están adorando y ponen, lloran y no les da pena, ¿sí? Pero tú lo estás instruyendo, tú le estás diciendo, mira, sí, mira, esta es la forma, de esta manera. ¿Sabe cuándo a nosotros se nos pasa el tiempo? Es lamentable, pero se nos pasa el tiempo. ¿Y sabe cuándo queremos nosotros hacer algo? Cuando ya vemos que se nos empiezan a revelar. Cuando ya dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero ir a la iglesia. Empiezan a decir, cuando empiezan en la etapa primera de la adolescencia, ahí es donde empiezan a decir, es que yo ya no quiero ir a la iglesia. Es que no me gusta. ¿Por qué no? Porque me aburro. Tenemos que ser sabios. Sí. Y no para obligarlos a venir a la iglesia, sino para instruirlos, sino para practicar la educación cristiana, para impartirla, hermanos. Sí. Eso es importantísimo. Lo encontramos a lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra. Y Dios quiere que lo entendamos y que lo llevemos a cabo, hermanos. Somos los responsables. Usted y yo como padre, si tiene hijos, somos los responsables de impartir la educación cristiana, principios y valores. Decía, eres bienaventurado si están pequeños, si ya están grandes, te va a costar un poquito más, pero sí se puede. Sí. Sí, hermanos, claro que sí se puede. Si nosotros ponemos manos a la obra, por eso dice que Dios es con nosotros, que Dios es nuestro ayudador, que Dios está con aquel que se aplica. A eso se refiere. No puede venir así como que una varita mágica y ya le cambió el pensamiento. No, claro que no. Nosotros tenemos que aplicarnos. Si tenemos que decir, Señor, reconozco que no lo he hecho. Reconozco que esto lo he tenido en poco. Reconozco que no lo he llevado a cabo. Pero quiero empezar hoy. Mis hijos quizás ya no son niños, pero ayúdame, dame la sabiduría. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Un hombre estaba ahí ante los siervos y fue manifestado el poder de Dios ahí. Y el hombre clamó, se postró por lo que vio ahí. Y recibió una bendición de parte de Dios a través de los siervos. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Porque él dijo, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la palabra que más adelante aquellos hombres fueron a su casa y todos aquellos creyeron en el Señor. No describe ahí si había ya más adultos, si habían jóvenes, no describe toda su casa, no importa. Cuando nosotros nos aplicamos a lo que Dios quiere, entonces Dios es nuestro ayudador. Dios está presto para ayudarnos. Entonces, hermanos, sin más, yo termino con eso diciendo, si tú lo estás haciendo, hermano, continúa haciéndolo, hermano. Yo estoy seguro que Dios te va a dar ahí la sabiduría que de pronto nos falta, porque de pronto sentimos que nos falta sabiduría. Ya cuando nuestros hijos entran en otra etapa, como que no sabemos qué hacer. Sí, porque vivimos la primera etapa con ellos y pues ahora sí que, como dijéramos ahí, le agarramos el hilo a las cosas, ¿no? Pero de pronto cambia, es un cambio, porque las etapas de la vida del hombre son cambios. Entonces cambia la etapa y nosotros tenemos que volver a empezar.
¿sí? Y termina la adolescencia y cambia la etapa de la juventud y tenemos que volver a empezar con ellos. Pero estoy seguro de que en cada etapa, hermanos, Dios nos va a dar la sabiduría para saber cómo impartir esa educación cristiana. Continuemos. Si usted dice es que yo no lo he hecho, entonces comencemos hoy, hermanos. ¿Sí? Reconozcamos que Dios y su palabra es verdad y apliquémoslo a lo que Dios quiere. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.